No iría por las ramas, vamos directos al grano. Hoy vamos a tratar de, entre otros, el misterio del 13 y el Vaticano. Vamos a ver qué es esto. Y para empezar el tema de hoy vamos con una clase de matemáticas. ¿Cómo estáis de matemáticas? ¿Bien? Bueno, ¿no? Bueno, es muy sencilla la clase de matemáticas. Solo vamos a sumar. ¿Sabéis sumar todos, no? Supongo. Vale, yo hasta el 10, ¿no? ¿Ves? Pues de lo que nos vamos a valer para esta clase de matemáticas, un poco pueblerina, va a ser precisamente un tema en concreto: la transición entre el Papa anterior, Juan Pablo II, y el actual, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ¿vale? Y vamos a ir mostrando aquí una serie de imágenes y además, mientras salen las imágenes, iremos diciendo unos hechos en concreto, y vosotros no tendréis que hacer nada más que sumar las cifras que salgan en horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como preferáis, va a ser el mismo resultado, por cifras individuales, ¿de acuerdo? Cifra por cifra vais sumando, y al final vais a decir el resultado, ¿vale? Como lo hagáis mal, no aprobáis, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con la primera. Muere Juan Pablo II. ¿En qué fecha? 2/4/2005. Vamos a sumar. 2 y 4, niños. 6 y 2. 0, 0, nada, ¿no? 8 y 5. 13. Hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Veis que está sacado los datos tanto de Televisión Vaticana como de prensa y de otros sitios oficiales que todo el mundo puede conseguir? Pasemos a lo siguiente. Fallece Juan Pablo II. ¿A qué hora? 21:37 horas. Vamos otra vez a sumar. 2 y 1, 3 y 3 y 7, 13. ¿Vale? Pasemos a la siguiente. Papa en la historia, número, dicho oficialmente por ellos, 265. 2 y 6, 8 y 5, 24. No, 13, ¿verdad? Bueno, pasemos a la siguiente. Hora de la fumata blanca. ¿Sabéis cuando se elige el Papa, queman y sale el humo blanco? Fumata blanca. 17:50. 1 y 7, 8 y 5, 13. Otra más. Hora en el cual se anuncia desde el balcón Habemus Papam, frase célebre. 18:40. 1 y 8, 9 y 4. Solo el 13 otra vez. Y ahora, obispo de Roma enterrado junto a los restos de San Pedro, dicen. Número 148. Total, 1 y 4, 5 y 8, 13. Hasta aquí lo habéis visto bien, todos salen 13, ¿verdad? Vamos a ver una más. Encuentro Bush-Sharon, que se produjo el 11/4/2005. 1 y 1, 2 y 4, 6 y 2, 8 y 5, 13. Vamos a verlo resumido, por si no os olvida o no recordáis lo primero, ¿vale? Esto nos lo vamos a saltar para otro momentillo. Resumen de coincidencias, porque son coincidencias, supongo. Vamos a verlos. Muerte de Juan Pablo II, ya veis. Vamos a ver la siguiente. Hora de la muerte de Juan Pablo II, número de orden del nuevo Papa, hora fumata blanca, hora Habemus Papam, orden de entierro junto a Pedro y encuentro Bush-Sharon. No sé si os habéis fijado, en los primeros 6 puntos son todos precisamente relacionados con el Vaticano, ¿verdad? El otro aún no lo sabemos, o parece que no. Parece que es un encuentro entre Estados Unidos e Israel con sus diplomáticos principales, ¿no? 6 13 no saben al principio, y otro por aquí, que coincide con las mismas fechas, más o menos, ¿eh? ¿Esto es una casualidad? ¿Es una coincidencia? ¿Por qué en todos los periódicos, continuamente en la televisión vaticana que emitía para todas las cadenas, se daba tan a menudo estas cifras? Pam, 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 se repetían
Si comprabais los periódicos de la época, de esos momentos, cualquiera podíais verlo esto. Pero ¿cuántos de vosotros se percató para estas casualidades? Que daba 13. Pues vamos a ver si estos son coincidencias, son casualidades, o quizás se estaba dando un mensaje con esto. Como si fuera un código cifrado, ¿entendéis? Lo mataron, ¿no? Como está, la fecha lo mataron al pobre hombre. ¿Lo mataron? Yo aquí no voy a entrar. Yo aquí no voy a entrar. De hecho, si nosotros recordamos la primera conferencia, ¿recordáis el significado del 13 para las personas o para la gente de la cual hemos venido tratando en estas dos anteriores charlas? Si lo recordáis, estábamos hablando del mundo de la masonería, que utilizaba la cábala dando un significado a los números, místicamente hablando. Entonces, quizás conviene recordar qué significa el 13. Vamos a verlo. Muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. 12 más 1 igual a ¿qué? Mesías. Esto es según la interpretación cabalística. Por tanto, esos 13, ¿podemos coger una relación con lo que significa? Lo iremos viendo poco a poco hoy. Pero además, en satanismo u ocultismo, el 13 significa un poco más allá de esto. ¿Lo vemos? Igual a Lucifer o Satanás. Si cogemos lo que quiere decir de un sitio, que era Mesías, y lo que significa en ocultismo, que es Lucifer, ¿será que alguien está anunciando un Mesías, que será Lucifer? ¿Es una inducción a lo que os llevo? ¿O es un planteamiento un poco lógico, sabiendo cómo funciona el mundo esotérico por este lado? Pero ¿cuál es el cambio que anuncian? Fijaros que el 13 simbolizaba un cambio. ¿A qué cambio se están refiriendo? Pues a la transformación de ese nuevo orden mundial del cual visteis precisamente en los billetes de $1, y están preparando el terreno. ¿Para qué? Para que aparezca un falso Mesías, no un verdadero Mesías, sino uno de falso, que no va a ser otro personaje que Lucifer, que Satanás. Quizás alguno de vosotros se pueda plantear, ¿pero este personaje existe? Pues ya iremos viendo las cosas, cada cosa en su momento. ¿Y qué pasó en Fátima, en Portugal? Los días 13 de cada mes, a las 13 horas, en el año 1917. Podemos verlo. Sacado de Apostolado Católico, no es ningún invento mío, ¿eh? La Virgen de Fátima. Aquí explica un poco la historia de la aparición de la Virgen de Fátima, que dice que un ángel primero, un ángel de la paz, se apareció a los niños preparándolos porque luego vendría la Virgen, que estuviesen preparados para ese gran momento. Hace gracia porque incluso cuando empezáis a leer, la Virgen le dice a las niñas que muy bien, porque eran 3, pero al niño le dice, o rezas mucho o tú lo tienes un poco chungo. Yo supongo que el pobre niño se debería pasar todos los días rezando a base de bien, porque después de una cosa así, debe ser muy fuerte, ¿eh? Esto podemos dudarlo que sucedió o no sucedió, pero ¿sabéis? Si empezamos a investigar un poco, os daréis cuenta que numerosos testigos relatan que lo vieron y apareció en periódicos de la época, en Portugal. Y además, con algo muy curioso. El sol hacía algo y todo el mundo lo vio. El sol no se estaba quieto. Esto no es normal. Muchos testigos lo vieron. ¿Todos estaban locos? ¿Todos estaban bajo una presión extraña? ¿Qué pasó en verdad allí? Pero ¿os habéis dado cuenta? 13. Otra vez 13.
en una aparición pretendida de una virgen. Pues yo no sé si lo sabéis, pero estos dos últimos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han dicho públicamente los dos que eran muy devotos de la Virgen, precisamente. De la Virgen. ¿Puede ser que sea la Virgen quien se apareció? Si estamos relacionándolo todo con treces, ¿por qué otra vez estos treces tan extraños, tan continuados? Si vemos que el 13, en verdad, para ellos es Lucifer, ¿quién se apareció en verdad? ¿La Virgen o Lucifer? Os voy a transmitir a un texto profético, escrito de hace un montón de años, se encuentra en la Biblia, 2 de Corintios, precisamente, capítulo 11 y versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto lo advertían los escritores bíblicos. Satanás tiene suficiente poder para tomar apariencia de alguien, precisamente, celestial. Pero ahora vamos a fijarnos en una frase de un cardenal, José Policarpo, que Benedicto XVI, terminando el cónclave, le dijo agarrándole de las manos y hablándole de Fátima. Está sacado de periódicos, ya lo veis. Conmemoraba los 88 años de las apariciones de Fátima en el santuario. Cosa extraña, conmemorar un 88 aniversario, normalmente pueden ser 25, 50, 75, de 10 en 10, de quinquenios, pero el 88... ¿Sabíais, como comentamos, que el 11 tenía una cierta importancia, verdad? El 88 nos sale también como múltiplo de 11. Luego entraremos un poco en detalle en esto. Vamos a ver qué nos dice. Él prometió algo a su santidad, dice: prometí que el día 13 vendría a poner a los pies de Nuestra Señora su pontificado. Si nosotros, sabiendo esto, traducimos el 13 por la palabra que antes hemos dicho, ¿a los pies de quién venían a ofrecer su pontificado? De Satanás. Puede ser. Estamos hablando de una institución religiosa sumamente importante, cristiana. ¿Puede ser eso? Si seguimos leyendo, y supongo que ya lo sabéis, Juan Pablo II tuvo un atentado, ¿verdad? ¿Lo recordáis todos? ¿Y qué día ocurrió? Un 13 de mayo. Cosa extraña, ¿eh? Y él dijo, y esto supongo que ya lo es conocido por todos, que a él lo salvó la mano de la Virgen. ¿Sí? Él lo dijo. Aquí tenéis la fotografía incluso, el momento del disparo. Es impresionante, ¿verdad?, cuando vemos imágenes así. Pero hay otra frase que también me gustaría ir destacando. Por si clicases, por favor. Atención, el cardenal aseguró que todo el trabajo pastoral de Fátima cumple las indicaciones del Papa, sean de profundización de la autenticidad de la vida cristiana. Y atención a esto, de diálogo ecuménico o interreligioso o de construcción de la armonía y la paz al acoger a cuantos vienen con el corazón recto. Yo no sé si os dais cuenta de esta importante frase, ¿eh? Es diálogo ecuménico su máximo objetivo. ¿Qué es el diálogo ecuménico? El buscar la unidad religiosa. Sabéis que el cristianismo está dividido. Católicos, protestantes, luego hay judíos por allí, el mundo musulmán por allá. Prioridad absoluta es esto. Pero yo no sé si os habéis fijado en la otra parte. Al acoger a cuantos vienen con el corazón recto, a estos se los acoge, porque quieren la unidad. Pero, ¿y los que digan que no se quieren unir a este movimiento que están propiciando tan intensamente? ¿Serán acogidos o van a ser desechados porque según ellos no van a llevar el corazón recto? Esto nos debe hacer pensar, ¿eh? ¿Puedes cambiar? Aquí lo veis también, Benedicto XVI promete ecumenismo. Fueron las primeras palabras que dijo básicamente él cuando llegó al pontificado. ¿Puedes ir avanzando?
trabajaría para la unidad visible de todos los seguidores de Cristo, sobre todo de los seguidores de Cristo, ¿eh? No habla del mundo musulmán y del mundo de los otros, no, básicamente se centra en estos. Más frases que podemos sacar aquí. ¿Qué dice el Papa aquí? La promoción de un nuevo orden internacional. ¿Qué frase vimos en el billete de dólar? ¿Lo recordáis? ¿Nuevo orden qué? Mundial, secular. ¿No es lo mismo acaso el nuevo orden internacional? Y lo está diciendo un Papa. Y coincide con lo que dicen la masonería. ¿Puedes cambiar? Dice un diálogo con el Islam y con China. Un diálogo, ¿eh? Una cosa es un diálogo y otra cosa es la unidad. El emergente gigante asiático que ignora la Santa Sede. O sea que con esto nos está diciendo que hay una cierta tensión, ¿verdad? Entre el mundo de Islam y China y la Santa Sede. ¿Qué más vemos? Ah, caray. Y el acuerdo entre Israel y el Vaticano. Si todos recordáis la historia, parece que hay mucha discrepancia entre el mundo judío y el mundo católico, ¿verdad? Se critica mucho la actuación de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha hablado mucho de eso, se ha escrito mucho de eso. Incluso se decía que ellos eran instigadores, yo no me voy a poner en eso, ni mucho menos. Pero lo que sí es cierto es que las cosas, si antes eran así, habrán cambiado mucho. Porque ahora es acuerdo entre Israel y el Vaticano. Judíos y Vaticano. Vamos a ver más cosas. Bueno, aquí nos va explicando aún más cosas. Esto no, me lo voy a ir saltando porque si no se va a hacer demasiado extenso. Vamos avanzando. Titulado Hermanos del Pueblo Hebreo. Y vamos viendo cómo precisamente empiezan a soltar frases importantes de cómo se van acercando a sus hermanos del pueblo hebreo. No está diciendo hermanos del pueblo musulmán o del pueblo budista. No. De los judíos. ¿Qué más? ¿Lo veis? Hermanos del pueblo hebreo. Otra vez aparece aquí. Vamos pasando. Y aquí se basan en algún texto bíblico para decir que hay un solo rebaño y un solo pastor. Por tanto, todos tienen que estar en el mismo redil, en la misma manada de ovejas, por decir algo, ¿vale? Todo el mundo tiene que entrar como corderitos allí. ¿Qué más? Cuidado, el Papa empieza a alertar contra el antisemitismo. Fue a una sinagoga en Colonia, algo sumamente expectativo por lo que eso representaba, y luego además se reunió con protestantes para cultivar el ecumenismo, la unión de iglesias. Bueno, aquí sigue diciendo más o menos un poco de lo mismo. Es la segunda vez que un papa va a una sinagoga después de que Juan Pablo II visitara la de Roma. ¿Qué más? Bueno, se dan cuenta de que la carga simbólica de esta visita alcanza a los judíos del mundo. Es muy importante. Aquí veis una foto precisamente, realmente impresionante. A los que seguimos los iba a soltar un catalanismo ahora, los hechos que están sucediendo en este mundo, es muy significativa ver esta foto. A mí personalmente me estremeció, os digo la verdad, ¿eh? Cuando compré el periódico expresamente por esta foto, por lo mucho que esto implicaba, por cosas que uno está esperando desde hace años y ahora empieza a ver su cumplimiento. Pero de esto ya hablaremos un poco más adelante. Aquí dice que judíos y musulmanes se unen a los cristianos. Era un titular de un periódico, pero solo se unían para pedir por la sanación un poco del Papa Juan Pablo II, pero no por nada más. Si empezábamos a escarbar, no iban por aquí los tiros de unidad plena entre ellos, precisamente. Y incluso recordemos como Juan Pablo II un día fue al Muro de las Lamentaciones y llevaba una kipá tradicional, ¿sabéis? El sombrerito ese que parece un medio coco partido, puesto encima de la cabeza. Y depositó un escrito pidiendo el perdón por parte de los católicos a los judíos, y lo depositó en una brecha del Muro de las Lamentaciones. Esto fue un acto sumamente significativo. Vamos a ver algo más. Consejo Mundial de Iglesias. ¿Alguien sabe qué es esto? Es una asociación promovida por protestantes para fusionar a católicos y protestantes
en un solo redil, en un solo rebaño. Pero aquí tenéis toda la lista de las cantidades de iglesias protestantes que están adheridas a este gran movimiento. En principio, si nosotros lo analizamos fríamente, o superficialmente, mejor dicho, parece una cosa positiva, ¿no? Basta de divisiones entre unos y otros, si todos más o menos creemos lo mismo. ¡Pam! Pues todos juntitos. Más adelante, por vosotros mismos, llegaréis a razonamientos que a lo mejor ponéis en duda este concepto. Y el Consejo Mundial de Iglesias, aunque solo parece que es un movimiento protestante, y el mundo católico del Vaticano parece que no está puesto, cuando empezáis a hurgar en la cuestión os dais cuenta que también están puestos allí. ¿Pots anar passant? Vemos ya una reunión entre el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias y Benedicto XVI. Vemos un montón de iglesias que se unen para tratar de estos temas. ¿Qué más? Bueno, más o menos quiénes son, los que van a hablar, etcétera. Pots anar passant? Y aquí vemos un encuentro que hubo entre Jesse Jackson, el reverendo Jesse Jackson. ¿Os suena de algo el reverendo Jesse Jackson? ¿No suena en campañas un poco así políticas a nivel de Estados Unidos? Que sí, ¿eh? Es un reverendo protestante. Pero no sé si lo sabíais. Es masón. ¿Lo conocíais esto? Y es conocido, ¿eh? Es masón y eso... Bueno, podéis estar tranquilos con eso, que no hay problema por decirlo. Y se reunió con Hugo Chávez. ¿Sabéis quién es Hugo Chávez, no? Que está mandando en Venezuela. Y sabéis que Hugo Chávez está llevando una política un poco anti-Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Y entre las frases que sueltan dicen, no entienden el orden mundial que se presenta hoy en día. Uy, ¿no suena que ha habido un cambio aquí? Este cambio es precisamente ese orden mundial. Se está presentando un cambio en todo esto. ¿Qué más? Fijaros en esta frase. Sabéis, a veces a las personas se las conoce si son masones o no por las frases que utilizan. Fijaros en esta frase. Asimismo elogió las misiones del gobierno de Chávez, a las que calificó de planes humanos humanistas innecesarios. El humanismo, todos sabéis qué es el humanismo, ¿no? Más o menos. Surgió precisamente de los poderes masónicos. Ellos fueron los que intentaban poner humanismo para quitar cristianismo, diciendo de que el hombre por sí mismo puede llegar a la bondad y no hace falta la religión para eso. Pues esto es un concepto masónico. Casualidad que ese señor esté diciendo esto, ¿no? Y atención a estas frases, atención especial a esta palabra, el domingo. El domingo no me estoy refiriendo a ningún señor, me estoy refiriendo a un día de la semana. ¿Y qué tiene que ver un día de la semana con lo que estamos tratando? Vamos a ver alguna cosilla. Bueno, este titular dice, España es tierra de María, decía el Papa anterior. Y vamos viendo cómo precisamente se fomenta otra vez la Eucaristía dominical, que la gente tiene que ir a misa los domingos. Vamos a ver más cosas. Benedicto XVI destacó también la necesidad de redescubrir la alegría del domingo cristiano. Yo no sé si lo sabéis todos, aquí hay gente más joven, gente que es de este país, gente que no. Yo recuerdo cuando era pequeño que los domingos evidentemente no podías ir a ningún sitio porque todo estaba cerrado, a excepción de alguna pequeña cosa. Pero en tiempos de mis padres y de los suyos, mucho más, mucho más. El domingo era un día que tenías que estar en familia por narices, porque es que no podías hacer otra cosa. La sociedad estaba montada de este modo. Ahora la cosa se ha ido diluyendo, pero ahora curiosamente vemos estos mensajes de Benedicto XVI apretando otra vez hacia lo mismo de antes. Vamos a ver algo más. Dice que basó su homilía de Bari en su conocido desacuerdo con la laicidad occidental. Ni siquiera para nosotros, dijo, es fácil vivir como cristianos, para los católicos aquí. Y bueno, esta frase es bastante fuerte, ¿eh? Sin el domingo no podemos vivir, dijo Juan Pablo II. Vosotros vivís tranquilos los domingos, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Una vida igual, más o menos? Él dice que no. ¿Por qué? Bueno, ya iremos viendo un poco de esto. Vamos a ver un texto
que a lo mejor os va a hacer pensar. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, y luego el versículo 8. 2000 años atrás, que nosotros estaba escrito lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando, ¿recordáis que hablábamos de una bestia famosa? Aún no hemos visto exactamente qué es. Id cogiendo vosotros mismos los detalles, ¿eh? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, todo el mundo, detrás de este personaje, de esta institución, de este... ¿Qué es? Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Yo solo os digo una cosa, ahora, para no llevar más tiempo. El dragón, en simbolismos bíblicos, y aparece en otros textos, se refiere a Satanás, ¿vale? O sea que adoraron a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Satanás da autoridad a un cierto poder o a un cierto alguien, no sé. Bueno, sí lo sé, pero no os lo digo para que penséis vosotros. Satanás les da un poder. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Denota que esta bestia debe tener un poder enorme, porque ¿quién luchará contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto último a muchos os debe sonar a chino. Supongo que sí. Fijaros que se habla de un libro de la vida. Evidentemente, cuando uno habla de un libro de la vida, ya piensa de que, caray, aquí es algo que te implica vivir o morir, ¿no? Pero dice que este Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí tendríamos que entrar en lo que se llaman profecías mesiánicas. Esto vamos a tratarlo en la última de las conferencias. ¿Qué es este Cordero? ¿Símbolo de qué? Ya lo veremos en su momento. Me va importando más ahora, momentáneamente, que vayáis cogiendo las ideas de todo lo que se va refiriendo a esa bestia, ¿vale? Vamos a ver una cosa muy curiosa. ¿Os habéis fijado en esa frase de se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Veamos esta siguiente escena. ¿Qué es esto? Lo recordáis todos bien, ¿no? ¿Cuántas veces se estuvo emitiendo por televisión el fallecimiento de Juan Pablo II, su cadáver expuesto? Y ya veis la foto. Dirigentes políticos y religiosos de todas partes del mundo. Pero ¿quién está en el primer banco? De rodillas postrado delante de este cadáver. Bush padre también está a su lado, al lado del hijo, entre medio de su mujer. Y al lado, anda, Clinton también. ¿Son dirigentes actualmente de la política de Estados Unidos estos señores? Sí, ¿no? ¿Quién manda quién es? El presidente, George Bush Jr., el hijo. ¿Y qué hacen los otros dos allí? Porque yo no vi naciones que llevaran a sus expresidentes a patadas, como Estados Unidos en este caso. Por la misma razón podrían haberlo hecho los demás. Quizás la cosa empieza a cambiar cuando sabemos, y dijimos ya la otra vez, que estos tres señores pertenecen a logias masónicas. Qué casualidad, ¿eh? Y Estados Unidos, que si hacemos un poco de historia, sabréis que se hizo precisamente de gente que huía del catolicismo de Europa, que eran protestantes, que no podían ver nada del catolicismo porque les significaba para ellos masacres, sufrir mucho, y curiosamente con el paso de los años, esa misma nación que representaba todo lo contrario, la libertad, de repente están de rodillas delante del cadáver de un señor que representa el poder máximo del Vaticano. Algo ha cambiado aquí, ¿no? ¿Sabéis? Si esta escena se lo hubieseis contado a los primeros señores que desembarcaron en el Mayflower, del barco que llegó de los primeros desde Europa, libres, libres, se hubiesen puesto las manos a la cabeza, no se lo hubiesen ni creído. Algo ha cambiado en estos años Unidos, ¿eh? Pero sabéis, esto es la primera potencia mundial, lo que esto representa. Y la primera potencia mundial, de rodillas, ¿ante quién está? Pero los países los presidentes de muchos países fueron... Sí, sí, de todos, a excepción. Creo, no sé si lo tengo puesto aquí o lo quité para no perder más tiempo. Hubo dos países solo que no fueron. ¡Dos! Rusia y China. Ay, qué casualidad. ¿Por qué Rusia y China no? Esto lo vamos a tratar en la última de las conferencias o la penúltima.
Veréis el porqué de todo esto. Vamos a avanzar un poco. Y ahora, ¿qué pasa? Se elige al nuevo Papa y venga, felicitaciones. ¿Quién lo felicita? Bueno, vemos los reyes de España, vemos representantes de iglesias de todas partes, protestantes, ortodoxos, anglicanos. Y ya empieza a salir otra vez lo del ecumenismo. Pues no avanzan. Ya veis, hasta Jeb Bush, el hermano del presidente, gobernador de Florida, también estuvo allí, más con 21 congresistas católicos. Y ahora vemos este texto que nos dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Uy, ¿qué poder debe tener esta bestia, eh? Que puede permitirse el lujo de hacer matar, no mata él, o este poder, o quien sea, hace matar. Utiliza a alguien para que lo haga. Y hacía que a todos, este texto ya se empieza a sonar, ¿no?, del otro día. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Recordáis el tema que ya tratamos la última vez, no? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Uy, qué pista, ¿eh? Y su número es 666. Antes hemos estado leyendo unas frases referentes al domingo, ¿verdad? Y diréis, ¿y qué pinta el domingo con todo esto? Vamos a ver más adelante si la marca de la bestia es solo el very chip, que era la prueba identificatoria que serviría para comprar, vender y demás, o puede tener una implicación este día en todo esto. Ya lo iremos viendo a su tiempo, ¿vale? Vamos a ver otra cosita más. La verdad del esquiador era el título de este artículo. Y fijaros en lo que pone. El funeral por Juan Pablo II demostró que el catolicismo es capaz de convocar ante el cadáver de su líder a los principales líderes del mundo, como os decía antes, exceptuando China y Rusia. Pero todo el mundo, ¡pam!, allí. ¿Qué más? Como en los tiempos antiguos, el poder simbólico de la Iglesia es muy alto. ¿Sabéis? A veces si habláis con gente por la calle y tratáis un tema a veces que saben sobre la Iglesia Católica o cualquier tema así, os dirán, bueno, ya no pintan nada, ya no tienen ni curas. Pues parece ser que los analistas no están tan de acuerdo con esto. Y bueno, hace falta ser un poco abierto de miras para darse cuenta del peso real del Vaticano. ¿Qué más vemos después de esto? Su intención es pasar de un poder simbólico a un poder determinante. ¡Ostras! ¿Qué es un poder determinante? Un poder que es el que dicta, el que dice, señores, esto es así y es así. Determina las cuestiones. Pues el simbolismo parece ser que ya no lo quieren mucho. Quieren algo tangible. ¿No es poder esto? Vamos a pasar la toma. Por cierto, antes quería deciros algo que voy a encasillar con esto. Su figura provoca fascinación en los grupos instalados, pero angustia en las minorías discrepantes. ¿Por qué angustia en las minorías discrepantes? ¿Por qué puede ser? ¿Qué creéis? ¿Porque no les gusta a esta minoría jugar a las canicas? No, se está refiriendo a alguien que no está de acuerdo con lo que están pregonando. ¿Recordáis la carta de las 3 guerras mundiales? ¿Recordáis el final de la carta que hablaba de una minoría que estorbaría y que tendrían que barrerla? Uy, a mí las cosas me empiezan a cuadrar, ¿eh? Pásalo, ¿lo viste, sisplau? Fijaros en este escrito, ¿sabéis? La señora que os hablé la otra vez, que escribía también proféticamente, fijaros qué dijo. Estamos hablando de los años 1900 aproximadamente, 1800 a finales. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Para un momento aquí. ¿Sabéis? Se enseña mucho que cuando una persona se muere se va al cielo, se va al infierno, se va al purgatorio, se va al limbo, se va yo que sé a dónde. Sí, ¿no?
Este concepto es bíblico. ¿Sabéis? Si profundizáis en la Biblia os daréis cuenta que eso no es así. La inmortalidad del alma es un concepto que Platón introdujo en el mundo cristiano, sacado de los egipcios anteriormente, pero que la Biblia no enseña en ningún momento. Y en cambio todas las denominaciones católicas y protestantes lo tienen en sus credos. Y no es cierta, ¿eh? Y parece que sí. Ahora no os lo voy a demostrar aquí. Si queréis podemos hablar de eso aparte. Pero fijaros, ese concepto de la inmortalidad del alma, que cuando uno se muere puede estar pululando por algún sitio, una cosa os digo, si alguien se muere y va pululando por algún sitio, ¿puede ser que ese alguien que pulula por algún sitio se venga a comunicar con nosotros, los que aún estamos vivos, que no hemos pasado por la muerte? ¿Ah? Claro, si están pululando, ¿por qué no pueden contactar? Esto es muy fuerte, ¿eh? Lo que os estoy diciendo. Porque esto, de ser cierto, pues sería tremendo. Pero eso en la Biblia se llama espiritismo, una cosa que no viene de parte de Dios, sino de parte de Lucifer. La santidad del domingo. Uy, ¿con qué lo relacionamos esto? ¿No hemos visto unas frases que empezaban a presionar sobre el domingo como, ostras, hay que observarlo, hay que vindicarlo, como era antes? ¿Qué más dice? A través de estos dos errores, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma, este crea un lazo de simpatía con Roma, el domingo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, del Vaticano, pisoteando los derechos de la conciencia. Madre mía. Esto es un escrito profético. Pero es que estamos viendo cómo los hechos mundiales están trascendiendo en esta línea de un modo descarado que hace pocos años jamás hubiésemos dicho. Y ahora lo estamos viendo. Es curioso también que un 13 de abril, concretamente en 1986, Juan Pablo II visitara por primera vez una sinagoga judía. Podía haber elegido un 14 o un 12. No, tuvo que ser un 13. ¿Pots apretar? Y también es curioso como para que Benedicto XVI dijera o hiciera algo muy importante. La fecha elegida para el anuncio resulta en verdad significativa, la de la beatificación de Juan Pablo II, que lo querían hacer santo, ¿lo sabéis? Normalmente se tarda un montón de años en que alguien se pueda hacer santo, y en cambio con Juan Pablo II se va a la carrera, hay que hacerlo santo pero ya. ¿Y cuándo lo anuncia esto? Ayer era 13 de mayo, anda, festividad de la Virgen de Fátima, a quien Juan Pablo II atribuía su salvación en el atentado terrorista que sufrió en la Plaza de San Pedro en 1961, también un 13 de mayo. ¿Qué manía con los 13 tú? ¿Qué obsesión? ¿Por qué? Si no relacionamos la palabra clave para sustituir esos 13, no vamos a entender nada. ¿La recordáis la palabra clave? ¿Cuál era? Lucifer. Y bueno, ¿por qué Bush y Sharon se reunieron un día 11, que sumando mes y año daba 13? El 13 ya sabemos qué significa, pero ¿y el 11? Aún no lo hemos dicho abiertamente, ¿no? Vamos a ver qué significa el 11. Pues clica, Àngel, sisplau. Que no haya temor porque lo favorece la ley divina. Esto es según la Cábala, no según yo, según lo que ellos creen, esta gente. ¿Y qué es lo que debía ser favorecido por ley divina en este encuentro? Porque algo había. Bush exige a Sharon que respete la hoja de ruta y frene la creación de asentamientos en Cisjordania. Frenar eso. Y luego veríamos que además algo más se pactó, y era la retirada de los colonos de esos asentamientos judíos. Vamos a ver más detalles de esto. Bush llama a Israel al orden, dice, vamos a ver un poquillo más esto. Por lo tanto, Israel debería desmantelar los asentamientos no autorizados y cumplir sus obligaciones de la hoja de ruta sobre sus asentamientos en Cisjordania, remachó el presidente. Aquí parece que el que manda es Bush, ¿eh? Parece. Dice que desmantelarían 21 asentamientos, etcétera, etcétera, de Gaza y Cisjordania. Vale, muy bien. ¿Qué más?
Ay, caray, aquí hemos de pensar una cosa. ¿Y dónde irían a vivir esta gente? Claro, eran un montón de colonos judíos. ¿Dónde los mandamos? Dirían. ¿A China? ¿A Hospitalet? ¿Dónde los ponemos? Pues vamos a ver un poco esto. Mediante la expansión de asentamientos en Cisjordania, da la impresión de que intenta intercambiar la retirada de Gaza por el Gran Israel. ¿Qué es el Gran Israel? ¿Alguien sabe qué es el Gran Israel? Pues un movimiento sionista que pretende que Israel vuelva a ser lo que era antes. Un pedazo de territorio y todo para ellos. Donde alguien sobra allí. ¿Y sabéis quién sobra? ¿No? ¿Quiénes están conviviendo con ellos allí? Palestinos. Musulmanes. Vamos a ver más cosas. Afirma el ministro palestino de Planificación: el ambiente en la ciudad vieja de Jerusalén está más que caldeado tras conocerse que el patriarcado greco-ortodoxo ha vendido a compañías israelíes, a judíos, los enormes hoteles Imperial y Petra, situados en la puerta de Jaffa, poblada por palestinos cristianos. ¡Ostras! Porque hay palestinos que son cristianos, también los hay. Los palestinos temen que el establecimiento de los judíos en la puerta de Jaffa vaya seguida de la adquisición de la calle de David, que lleva directamente al Muro de las Lamentaciones, y los palestinos cristianos se vean despojados de su barrio. A ver, ¿cómo puede ser esto? Están hablando un cristiano, como es Bush, y está haciendo pactos para que una gente se vaya de un sitio, y luego, curiosamente, los griegos ortodoxos venden a los judíos una calle que viven palestinos cristianos para que los judíos los pueden hacer fuera, porque eso tiene que ser territorio judío, y estamos hablando de la ciudad vieja de Jerusalén, donde hay el Muro de las Lamentaciones. ¿Por qué no tienen que haber cristianos allí? Sean palestinos o sean de donde sea. Vamos a ver otra cosita. ¿Pots ampliar? Fijaros en lo que pone aquí. El inquebrantable apoyo de Estados Unidos a Israel, en unión de las bendiciones evangélicas de su ocupación, porque sabéis que ¿quién está detrás del gobierno Bush presionando para que haga un montón de cosas? El movimiento evangélico protestante de Estados Unidos, y eso es súper evidente. Y estos señores, ¿qué hacen? Pues de su ocupación dirigidas a preparar el retorno del Mesías. Madre mía. Está expulsando a los cristianos de Tierra Santa. Lo que estamos oyendo es impresionante. No sé si percatáis la magnitud de esto. Se hace fuera a cristianos que viven en el casco antiguo de Jerusalén para preparar el retorno del Mesías. Y esto es instigado también ¿por quién? Por los evangélicos protestantes que están detrás del gobierno de Estados Unidos. Porque, no sé si lo sabéis, pero según la interpretación profética, al menos que ellos dicen, toda Jerusalén debe ser judía para que retorne o venga el Mesías. Por eso los cristianos fuera. Y esto está auspiciado por los propios cristianos, sacar fuera cristianos para que solo queden judíos. Y entonces, cuando pase eso, según sus profecías, va a venir ese Mesías. Por eso, estad atentos a todo lo que pasa en esa zona. Porque lo que está pasando en esa zona no es por casualidad ni por tonterías. Es porque este es su máximo objetivo. Y no lo estoy diciendo yo. Está aquí. O sea que tenemos que llegar a ver cosas muy fuertes en esa zona. Porque el terreno del Mesías se está preparando. ¿Pero qué Mesías es el que va a venir? ¿Sabéis? En la Biblia se habla de un retorno de un Mesías, que teóricamente es Jesús que se fue y tiene que volver. Los judíos no aceptan esto. No creen que Jesús fuera Dios y que se fuera y que luego volvería. Ellos esperan a un Mesías, a un gran libertador. Pues alguien va a venir haciendo ese papel, ¿eh? ¿Y va a ser el auténtico Jesús? ¿O va a ser ese señor de los 13 que está embaucando a todos estos movimientos con la masonería detrás, influyendo en todas las iglesias conceptos equivocados al respecto? Porque entonces, quien vendría no sería Jesús, sería
Lucifer haciéndose pasar por Jesús para embaucar a todos. ¿Recordáis la carta de las 3 guerras mundiales? ¿No decía que llegaría un momento en que todo el mundo podría ver con claridad la enseñanza prolífera y clara de Lucifer? Pues porque ese va a ser el momento. Es fuerte lo que estamos diciendo, suena ciencia ficción aún, ¿eh? Pero yo os digo una cosa muy clara. Desde que llevo desde muy joven estudiando estas cosas hasta ahora, he visto cómo todos los acontecimientos iban confluyendo a este concepto. Y lo que ahora está pasando, sinceramente, a mí me impresiona mucho, porque me está demostrando que este momento se está acercando muchísimo, pero muchísimo. Vamos a ver un poco más. Mientras tanto, en Francia pasa algo. Yo no sé si os disteis cuenta de lo que pasó. Fijaros las fechas, periódicos de octubre del año pasado. Y hablamos de Sarkozy, aquí lo veis en foto. Resulta de que se presenta una ley antiterrorista en Francia. Todos lo visteis, ¿no? Y era una ley impresionante. Decía cosas tan importantes como las que vamos a ver ahora. El proyecto de ley que será enviado por la vía de urgencia, además de prisa, al Parlamento para su discusión a partir del... ¿qué día? 22 de noviembre. ¿22? 11, que es noviembre. 22 también, ¿no recuerda 11 y 11? Qué cosas, ¿eh? Y con vía de urgencia tenía que ser para ese día. Ha recibido serios reparos de la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades. ¿Por qué hay reparos para estas leyes? Vamos a ver más. Videovigilancia. La ley permitirá instalar videocámaras en los alrededores de edificios de gran afluencia de público, bancos, centros comerciales, lugares de culto. O sea que si vosotros vais a una iglesia, sea la que sea, habrá una cámara que os va a registrar y dirán, alguien, ¡hey, mira! ¿Dónde va? Ah, pertenece a este grupo. Sea católico, sea de una denominación protestante, sea musulmán, sea budista. Qué forma de estudiar a las personas, ¿eh? Y de instalaciones sensibles, otros sitios. También autoriza la vigilancia automática de vehículos mediante cámaras, fotografiando las matrículas y a sus ocupantes en las zonas consideradas de riesgo. Bueno, vaya pérdida de libertades, ¿eh? Comunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones y todos los proveedores de servicios en este campo, por ejemplo cibercafés, deberán conservar durante un año y facilitar a la policía, sin necesidad de requerimiento judicial, los datos técnicos de las conexiones por telefonía móvil y por internet. O sea que si ahora unos policías, por lo que sea, dicen, a ver, quiero esto, tienen que darlo sin orden judicial. O sea que la ley judicial, que es la que teóricamente hace equitativas para todos el bien y el mal, se va a la porra, se salta. Esto es muy fuerte, ¿eh? Viajes. La policía podrá aumentar los controles de identidad, incluyendo la información contenida en la banda óptica de pasaportes y documentos de identidad. Y hay países que aún dicen, yo no quiero el DNI. Pues ya veis cómo van en Francia. Pero os habéis fijado, 22 del 11 del 2005... 2 y 2, 4, y 1, 5, y 1, 6, y 2, 8, y 5, 13. Yo solo os digo una cosa, seguid un poco las frases de Sarkozy y os dais cuenta dónde pertenece este señor. Si no es una logia masónica, que alguien me diga dónde es. Entonces vais a entender el porqué de estas prisas. ¿Qué más? ¿Qué es el 22? La verdad, victoria, triunfo. Todo sale bien. Buena suerte, poder, fuerza. Claro, lo tenían tan claro que presentándolo el día 22, ¿quién va a decir que no? Porque según el misticismo se va a aprobar. Y claro, hubo reticencias a esta ley. No se quería aprobar por parte de muchas personas. ¿Y qué pasó entonces? Vamos a ver qué pasó. Pocos días después, ya estamos, empiezan a haber unos desórdenes en Francia brutales, y eso lo recordaréis todo, que se empiezan a quemar coches por todas partes, incluso alguna escuela es atacada, etcétera, etcétera. Venga arrestos, venga, ya no sabían qué hacer. Claro, el mundo musulmán que vive en Francia le estaba liando, decían. Sí, ¿no? Eso es lo que estaban diciendo. Entonces,
Claro, la gente se asusta, hace falta seguridad, pedían, va, más policías, venga, seguridad. ¿Alguien iba a dudar que después de que hubiera estos alborotos tan salvajes que conmocionaron tanto a la opinión pública, esa ley no se iba a aprobar? Qué casualidad que pasaran esos alborotos precisamente después de decir, vamos a presentar esta ley. ¿Alguien diría que no ahora, después de esto? Evidente, ¿no? Ya ves, aquí un mapa donde empezaron a pasar, bueno, las 1001, ¿no? Repartidos, que además llegó a otros países. Bueno, si estos son casualidades, pues muy bien. Y vamos a ver algo más. Uy, la guerra del Líbano, ¿cuántos días duró? 33. ¿Recordáis que la guerra del Líbano se quiso parar? Y de hecho se podía haber parado unos días antes, pero de repente desde Israel dicen, no, vamos a alargarla un poco más. Y concretamente paran, me cachis, al 33 días. ¿Por qué al 33? ¿Es por algo? ¿A qué suena 33? 11 más 11 más 11 quizás, ¿no? Vamos a ver un poco qué significa el 33. Claro que es lo mismo que el 11 y el 22, cada vez aumentando más, pero fijaros, es el número del mártir o el redentor, es un número de pruebas, es el Cristo interno, dicen ellos, amor, armonía, tiene las características del 6 súper agudizadas. Cuidado, el Cristo interno, ¿sabéis? Hay una cosa que queda muy a las claras cuando uno empieza a estudiar estas cosas, y es que Lucifer siempre intenta copiar lo mismo que hacía Cristo, suplantando siempre. Entonces, fijaros, el Cristo interno, claro, como no puede ser un Cristo externo, tiene que ser un Cristo interno. Y el 6, el alma humana, el número del hombre, victoria. ¿Recordáis? Que dice que el número de la bestia es número de hombre, dice, ¿y su número es cuál? ¿223? 666, 666. O sea que es un número que vemos que se refiere al hombre directamente. Pero sobre el 666 tendremos que hablar un poquillo más adelante, porque aún nos falta algún concepto para poder terminar de entenderlo bien. Vamos a ver más cositas. ¿Qué va a aparecer aquí? Madre mía. Resulta que ahora, el 5 de septiembre, se autoriza 700, bueno, exactamente 690 asentamientos puestos a subasta pública más o menos, para que los colonos vayan cerca de Jerusalén. Yo no sé si lo sabéis, las tropas que invadieron de Israel el Líbano, ¿sabéis dónde se asentaron? Donde precisamente estaban esos pobres colonos que los echaron como pudieron y que se lió un sidral tremendo, que lo recordáis por imágenes de televisión, que no me voy, que sí, venga a tirar de ellos. Pues allí precisamente se pusieron todas el grueso de tropas del ejército de Israel. Estorbaban allí. ¿Entendéis por qué Bush y Sharon se encontraron? Claro, se tenía que planificar algo, ¿no? Y curiosamente, ahora resulta de que se han ido de allí y toma, vuelven a hacer asentamientos otra vez por allí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Tanto rollo para esto? ¿Veis que esto no es normal? Que las cosas se hacen siempre con un objetivo, como decía Winston Churchill, lo recordáis de la frase del primer día, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una cosilla más. Resulta que con todo esto aparece un libro llamado El Vaticano contra Dios, escrito por los milenarios, de unos señores prelados del Vaticano, o sea, católicos mismos que están en el Vaticano, que empiezan a decir, a denunciar los intrínculos de la masonería dentro del Vaticano. Ostras, católicos que están dentro, en el Vaticano mismo, y denuncian lo que está haciendo la masonería dentro del propio Vaticano. ¿Y qué pasa como reacción de esto? Esto salió en televisión, todo esto. Pues realmente si leéis el libro es impresionante los datos que da, ¿eh? Pues resulta de que el Vaticano retira este libro, ¡ras!
para conseguirlo te vas a ver bueno o negro para encontrar uno. Aquí aún lo pude encontrar. En Italia, ¡pum!, retirados todos. Y además consiguieron saber quién era uno de estos milenarios, el apodo que se pusieron, y lo empezaron a exprimir para sacarle las cosas, de quiénes son los demás, y bueno, tuvieron que pasar un proceso no muy agradable, supongo. Pues el libro está retirado. ¿Por qué tanto rollo por un libro? Pues yo no sé si lo recordáis, pero habían un par de listados que circularon, y de eso algo os dije la otra vez, precisamente por Italia, denunciando las logias que estaban dentro de la masonería, las logias masónicas que estaban dentro del Vaticano, y que jamás han sido desmentidas, ni pueden serlo, porque los datos eran totalmente oficiales. Qué cosas, ¿eh? Y ahora parece ser que están enfadados porque pasó esto. Bueno, y yo solo os digo una cosa. ¿Sabéis que llega a denunciar este libro? A mí me lo dijo un señor masón hace ya unos cuantos años, y luego, curiosamente, lo vi escrito en este libro, al cabo de años después, que en el Vaticano se hacían misas negras. ¿Sabéis qué es eso? Misas satánicas en el corazón del Vaticano. A mí me lo dijo un propio masón. Luego, curiosamente, prelados romanos del Vaticano están diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabéis? Hay un texto que a lo mejor os hace recordar y empezar a asociar ideas. Vamos a verlo. Apocalipsis 18, 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos, un asco. La gran Babilonia, si comparamos en otros textos, viene a ser lo mismo que la bestia. ¿Vale? Conceptos completamente casi sinónimos. Pues dice que llega a ser habitación de demonios. Y las misas negras, ya sabéis qué son, ¿no? Es satanismo puro. A mí me sorprende que hace 2000 años alguien estuviera denunciando estas cosas que iban a pasar en un futuro, y ahora, curiosamente, ese futuro me toque vivirlo a mí y a vosotros y a toda nuestra generación. Después de 2000 años, estas palabras se están cumpliendo. Pero si esto os ha sorprendido un poco, todo lo de los 13, ¿encontráis que son casualidades todos estos 13? Sinceramente. Sí, puede ser. Yo sinceramente creo que estas cantidades de 13, para que sean casualidades, hijos, hay que, como diríamos en catalán, filar molt prim. O sea, ir a buscarlo tan justillo para que todo coincida, que no sea eso. Pues no, les va saliendo automático. ¿No será que con eso querían dar mensajes? A mí cada vez me queda más claro, no sé a vosotros, pero vamos. Pero si hasta ahora la cosa era chocante, ahora vamos a entrar en un tema que alguien me decía: ¿qué son los obeliscos? Pues ahora vamos a ver qué son los obeliscos. Y dices: ¿y qué tienen que ver los obeliscos con lo que estamos tratando? Pues vamos a ver. Aquí, bueno, ya veis una cierta relación, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sabéis qué es lo de la derecha? ¿No tenéis ni idea? Ah, Washington, la Casa Blanca. Y adelante vemos una cosilla, ¿no? Ahora vamos a ver a la izquierda, ¿qué aparece? ¿Qué es esto? Esto es Roma, la plaza de San Pedro. ¿Y qué vemos en común entre una foto y otra? Un obelisco. Es igual, derecha que izquierda, Roma que Washington. Los dos delante plantaditos tienen un pedazo obelisco. Un obelisco que ya veis que es una cantidad de piedra impresionante puesta en vertical, con una forma cuadrada que se va estrechando desde la base hasta su punta y termina en forma piramidal. Remarco, piramidal, de pirámide. ¿Qué cosas? ¿Por qué tienen esto? Es que hace bonito y ya está, ¿no? Son monumentos. ¿Sí? Son monumentos y ya está. Vamos a ver un poquillo en todo esto.
Vamos a leer dos textos que aparecen en la Biblia hace miles de años, donde aparecen estas palabritas también. ¿Sabéis? Los obeliscos no son un invento moderno, para nada. Fijaros en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 25 y 26, según la Biblia amplificada, una versión bíblica. El rey Jehú dijo a los guardias y a los oficiales: entrad y matadlos para que ninguno escape. Está describiendo una situación un poco conflictiva. Y ellos lo mataron con sus espadas, y enfrente del rey los guardias tiraron los cuerpos fuera y vinieron a la parte interior en medio de la casa de Baal. Luego veremos quién era Baal. Ellos sacaron los obeliscos de la casa de Baal y los quemaron. Otro texto más. Jeremías 43:13, versión Dios habla hoy, otro tipo de versión bíblica. Destruirá los obeliscos de Heliópolis en Egipto y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Aquí lo que queda claro es que cuando aparece la palabra obelisco, a Dios parece ser que no le gusta mucho. Porque automáticamente, ¡patam!, esto va a terminar mal. Los eruditos dicen al respecto: obelisco, hebreo plural matsebot o algo parecido, yo no sé leer hebreo, término que aparece en el hebreo de Jeremías 43:13 en la versión Dios habla hoy, y que se tradujo estatuas en un pasaje que describe la destrucción de objetos del culto en la ciudad del sol egipcia, Bet-Semes, también llamada Heliópolis. Son la misma ciudad, que significa ¿ciudad de qué? Ciudad del sol. De allí salen los obeliscos, algunos de ellos que están repartidos en varios sitios, entre los cuales uno de ellos fue parar a un sitio que ya lo habéis visto en fotografía. Luego hablaremos un poquillo más al respecto. Vamos a ver un poco los obeliscos en general. Vale, empezamos por un obelisco que, mira, es negro, de color por la piedra que está hecho, es negro. Y curiosamente aquí vemos algo. ¿Sabéis quién es este señor que está arrodillado? Esta es la imagen aumentada del mismo obelisco. Pues es Jehú, el señor del que hemos leído hace un momento, un rey israelita de esos tiempos, que precisamente está arrodillado delante de un rey asirio. Terminó muy mal este señor, ¿eh? Y yo no sé si veis este signo de arriba. ¿Veis un pajarillo con las alas tendidas y algo más? Era el símbolo que tenían para determinar que era el sol, el dios sol. ¿Vale? Tened presente estos conceptos: sol, sol. ¿Recordáis sol de Fátima con relación a los 13? Obelisco, un sol, dios sol. Vamos a ir viendo más cosas. Bueno, me quedaba deciros una cosa. Antes lo hemos leído. Por lo general, los obeliscos medían entre 20 y 32 metros de altura. O sea que no eran muy pequeñitos, ¿no? Eran un pedazo de piedra, que se veían bastante. Y eran utilizados en el culto a Baal. Baal era una divinidad cananea. Cuando los judíos, el pueblo hebreo, salió de Egipto, fue a su tierra prometida, a lo que Dios les dio, que era la tierra de Palestina, que se llamaba Canaán en ese entonces. Y allí vivían los señores, que eran los cananeos, que eran adoradores de Baal, ¿vale? Ahora ya empezáis a coger un poco los conceptos. Vamos a saber entonces también que Baal era precisamente considerado o identificado con Helios, el dios sol, que para los egipcios se llamaba como el dios sol, Ra. O sea que cuando animéis a alguien, Ra, 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 estáis diciendo sol, sol, sol. Ya no digo Ramón, pues es otra historia, ¿vale? Vamos a ver qué significa la palabra Belcebú. ¿Qué tiene que ver Belcebú ahora aquí? ¿Qué pone este tío esto? Os pensaréis. Vamos a verlo. Viene del griego Belcebúl y Belcebúl, señor de las moradas infernales, nombre del jefe del mundo demoníaco, Satanás, príncipe supremo de los demonios. Cita textos bíblicos donde aparece esta palabra. En la literatura cananea de Ugarit, la palabra ZBL significa príncipe, y la forma ZBL, B mayúscula, L, príncipe Baal. Así aparecen algunos textos con los componentes de Belcebú invertidos. Por ello, el nombre se referiría al antiguo dios cananeo Baal.
O sea que si algún día cogéis una Biblia y leéis Belcebú, príncipe de los demonios, podéis traducirlo por Baal, el dios Sol, también. Príncipe de los demonios, ¿quién es? Satanás, Lucifer. ¿Y el dios Sol entonces quién es? Anda, pues es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a avanzar un poquito. Y aquí tenemos la plaza de San Pedro en Roma, ¿verdad? Y bueno, os hago un poco de historia. Este mide 25,30 metros. ¿Veis que está bien situado? En una placita muy bonita. ¿Y sabéis por qué está aquí este obelisco? ¿Alguien se lo llevó a cuestas porque ahora lo planto aquí, a ver si crece? Pues no. Resulta que hubo un señor llamado Gian Lorenzo Bernini, que era un arquitecto, que hizo toda esta columnata de la plaza de San Pedro. Y este señor, según los expertos, estaba muy influido por un filósofo hermetista. Hermetista es gente que está metido en ocultismo, cosas extrañas, y jesuita alemán. O sea, fijaros, parece una contradicción ser jesuita y ser ocultista. Pues era posible. Llamado Athanasius Kircher. Y este señor además decía que era un especialista en jeroglíficos egipcios. Luego veréis el porqué de egipcios, claro. Curiosamente, alrededor del obelisco, ¿veis algo? ¿Qué pasa alrededor del obelisco? Aquí hay una redondita. ¿Lo veis todos bien, no? Vale. Pues los antiguos sacerdotes egipcios, al igual que el mundo de la masonería, saben y relacionan que cuando hay un obelisco con una redondita, un círculo alrededor, es un simbolismo de algo muy concreto. La ciudad del sol, Bet-Semes, Heliópolis, en Egipto. ¿Por qué relacionan una cosa con otra? Esto está puesto aquí por gente que precisamente estaba metida en el mundo del ocultismo. ¿Sabéis? Este obelisco, en un principio, lo llevó Nerón a un circo romano. ¿Saben? Un circo romano. Con el paso del tiempo quedó medio fragmentado por el suelo, enterrado, y luego ese señor lo recuperó y lo puso justo aquí delante. ¿Por qué? En 1784, Ignaz van Born, gran maestro de la logia La Esperanza Coronada en Austria, publicó un artículo sumamente interesante entre la relación de la masonería con los misterios de Isis. ¿Quién es Isis? La diosa egipcia hermana de Horus, dios del sol. Por cierto, el compositor Mozart pertenecía a esta logia masónica, ¿lo sabíais? Mozart también estaba puesto en este rollo, el gran genio de la música. Pero, ¿y el obelisco de Washington? ¿Qué es? Es un monumento que es conocido como el monumento a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Y, bueno, claro, no es tan antiguo. ¿Veis aquí su construcción? ¿Y qué veis? ¡Ay! También le han puesto un circulillo. No se lo he puesto yo, nosotros lo hemos marcado para que lo vierais, Allí abajo también lo veis, que está ahora actualmente cercado de banderas en redondito. ¿Por qué esto? ¿Por qué dentro de un círculo? ¿Sabéis qué significa el obelisco? Es curioso, Bueno, antes de esto voy a deciros algo. ¿Os habéis fijado cómo está puesto? ¿Qué hay allí, al fondo? El Capitolio. Y cuando salen los presidentes a hablar, siempre salen mirando hacia dónde, hacia aquí, curiosamente en línea recta. ¿Y qué hay detrás de la gente? El obelisco. Y yo no sé si os habéis dado cuenta también, pero bueno, quedaros con esta imagen, ¿vale? George Washington, esta foto la vimos el otro día. Fijaros ahora en detalles. ¿Qué hay al fondo a la derecha? Capitolio. ¿Y arriba qué hay? Uy, un ojito iluminado, Vamos a ver, ¿qué más?
El dólar, la pirámide del dólar, ¿y qué vemos por comparación? ¿No es lo mismo? El ojo masónico, el ojo que todo lo ve. Bueno, pues ya veis cómo empiezan a salir cosas por aquí. Que el ojo que todo lo ve, ¿qué simbolizaba? ¿Lo recordáis? A Lucifer. A Lucifer. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquillo más. Vamos al de la plaza de San Pedro. Yo no sé si veis algo aquí. Me da miedo acercarme por no cargarme esto. ¿Veis el obelisco allí al fondo de la plaza de San Pedro? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Vale. ¿Veis que también hay una línea recta donde la gente se pone a ambos lados? Deja todo esto libre. ¿Y aquí qué pasa? ¿Quién oficia aquí abajo? El Papa, cuando sale, oficia justo aquí. ¿Os dais cuenta que siempre... Vamos a ver la otra toma. Cuando sale el Papa desde su balcón, ¿hacia dónde va a mirar? ¿Pots clicar, sisplau? Fijaros. Impresionante. Sinceramente, cuando grabé estas imágenes de la televisión mientras salía siendo elegido, no pude hacer más que quedar realmente impresionado. Ahora sabréis más del porqué, de aquí a un momento. Pero cuando vi esta imagen del Papa mirando las multitudes, pero en línea recta, ¿a quién? Al obelisco. Como en la Casa Blanca, cuando sale el presidente, mira hacia el obelisco. A mí esto me estaba diciendo muchas cosas. Como una línea de influencia directa, ¿eh? Vamos a ver un poquillo esto. Para los ocultistas, el espíritu del antiguo dios egipcio Ra, ¿sabéis dónde residía? ¿O reside aún? Dentro del obelisco, en el obelisco. Para un ocultista, esto no es un montón de piedra. Las cosas son simbolismos de algo y transfieren un algo a las personas. O sea que nosotros vamos por allí y decimos, un trozo de piedra, vale, me gusta, no me gusta, ya está. Para ellos no. Para ellos es una fuente de energía que les transmite algo. Los símbolos transmiten cosas. Nada que ver con cualquiera de nosotros, con su pensamiento de gente de a pie. Entonces, si eso es Ra, el dios Sol, igual a Baal, igual a Lucifer, ¿a quién se está dirigiendo cuando sale así? ¿A las multitudes tan solo para ser aclamado, para pronunciar algo, al igual que el presidente de Estados Unidos? No. Está recibiendo la influencia directa del espíritu que dicen de Ra, de Lucifer. Y estos son sus símbolos. Y esto no lo sabemos, al menos que empecemos a hurgar un poco. O sea que ahora, cada vez que veáis la televisión y veáis cuando salen a hablar, fijaros si dan alguna instantánea más. Porque esas imágenes se ven a menudo. Y no son porque sí. Pero entonces, si esa misma presencia representa a Lucifer, a Satanás, por eso el obelisco es tan importante en el mundo de la masonería. ¿Recordáis las tumbas que vimos el primer día en Estados Unidos de unos señores masones? Tenían cruces todas, ¿verdad? Arriba. No, no. ¿Qué tenían? Obeliscos. ¿Por qué? Pues porque para ellos ese es su dios, Lucifer. Qué gran diferencia, ¿eh? O sea que si ahora vais a cualquier cementerio, y en Barcelona más que aquí, podéis andar entre las tumbas, y si veis películas de Hollywood, mirad esos cementerios donde los entierran en el suelo, y veréis que normalmente entre medio de cruces de repente en un lado, ¡pam!, obeliscos, ¡pam!, obeliscos. ¿Por qué? ¿Que se crían como macetas? No, porque debajo está enterrado un señor masón. ¿Veis? ¿Veis de dónde surge su doctrina? Pero
qué casualidad que el día alabado y santificado por el papado, el domingo, ¿qué significa el domingo? Die solis, día del sol. Eso es lo que significa el domingo. Día dedicado al Dios que todos los paganos adoraban, que era el sol. Y curiosamente, ese día es el mismo que ahora están promocionando tanto para que el mundo observe como día de reposo. ¡Qué cosas! ¡Qué extrañas coincidencias! ¿Tendrá que ver esto algo con la marca de la bestia? Esto lo veremos en la última de las conferencias. Y ahora vamos a hacer un poco una cosa que dices, uy, esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, vamos a verlo. Nos vamos a Estados Unidos. Nueva York presenta un nuevo diseño más seguro de la Torre de la Libertad. ¿Por qué? Sabéis que hubo un plan, ¿no? Que es la zona cero, donde quedaron las Torres Gemelas, se hicieron proyectos para construir una torre, ¿no? Y se hizo un proyecto. Cuando ya estaba aprobado después de un montón de faena, resulta que dicen, cuidado, que nos hemos dado cuenta de que si viene un cochecito y lleva un petardo dentro, se puede cargar todo el edificio muy fácilmente. Por tanto, hay que cambiarlo todo. Cambiarlo todo significaba que había que cambiar todo el proyecto de arriba abajo. Y la forma original también fue cambiada. Y curiosamente, cuando un proyecto tardó tanto tiempo en realizarse, salir a subasta, etcétera, en 5 meses, ¡pam!, cambio de proyecto. Bueno, yo no me imagino qué faena para los arquitectos en 5 meses hacerlo todo. ¿Sabéis? Es bastante dudoso que en 5 meses se pueda hacer un proyecto de esa enorme magnitud. Muy dudoso. ¿Y por qué cambia el proyecto? ¿Solo porque si pasa un camioncito que pumba se va todo a la porra? Vamos a ver un poco el por qué. Vamos a ver. Ahora el nuevo proyecto tiene forma de obelisco. ¡Ay, madre! Cuadrado en su planta baja, pero que va perdiendo masa conforme sube, ya que cada fachada en realidad es triangular. Más cosas. Una antena con faro que Childs calificó, el que lo hizo, como una escultura de luz. Arriba del obelisco, un faro, una luz. ¿Qué significa el nombre Lucifer? ¿Qué significa? ¿Alguien lo sabe? ¿No es portador de luz? Qué casualidad, ¿eh? Y se lo ponen arriba del obelisco. Que dicen que tiene forma de obelisco. Y un obelisco ya era emblema de Lucifer. ¿Qué más? ¡Uy, madre! La altura del obelisco es una altura patriótica de 1776 pies, que es una medida suya, ¿no?, que utilizan los anglosajones, que equivale a 540 metros. Referencia simbólica al 1776 a la fecha de la declaración de la independencia. ¿Recordáis que nosotros enseñamos el billete de dólar y en la base de la pirámide aparecía la fecha 1776 en cifras romanas? Y se decía, es el día de la independencia de los Estados Unidos. ¡Tachán! Pues no. Porque además coincidía con la fecha de inauguración de la Orden de los Illuminati en Baviera. Que por casualidad coincide en que el actual Papa es precisamente de Baviera. Bueno, debe ser una casualidad. Pero, ¿sería por la fecha patriótica que mida 1776 o es por lo otro? Este referente simbólico imprescindible para el gobernador republicano, cuidado, imprescindible, no se puede pasar sin ello, y posible candidato a la presidencia George Pataki, es lo único que queda del diseño original de Libeskind. O sea, lo único en que coincidía ya el otro proyecto es la medida. ¿Qué cosas? Seleccionado por Pataki tras el concurso del 2003, Libeskind, que sigue siendo responsable del plan general para la zona, insistió ayer en que la altura no es una metáfora retórica. Quiere decir algo. Y ellos mismos lo están diciendo, que no, que quiere decir algo. Fijaros, Vamos a ver algo más. Este es el diseño de la Torre de la Libertad. Bueno, nos ha subido... Mira, ahora lo vemos bien. ¿Ves? Este es el diseño como va a quedar. Impresionante realmente, Guapa, sí, muchísimo. ¿Y qué pone que es?
Tendrá una altura de 540 metros y forma de obelisco. Bueno, yo no sé cómo lo veis esto, pero resulta que lo que ellos llaman la Torre de la Libertad, que además hay más frases que dicen que es la liberación del pueblo judío, ese es como símbolo, es curioso, curiosamente coincide en que ahora en Nueva York se hace un pedazo de obelisco, sustituyendo unas torres gemelas. Curiosamente, ¿no será que están ofreciendo a nivel general un monumento a Satanás? Es impresionante, ¿Recordáis en qué día cayeron las Torres Gemelas? Un 11, ¿verdad? ¿Empezamos a ver la relación entre todas las cosas ahora? ¿Soy yo que os estoy sugestionando? ¿O es que sencillamente pensáis también un poco por vosotros mismos y os dais cuenta de que hay demasiadas coincidencias? Pues ahora vamos a ver otro tema que diremos, esto no tiene nada que ver. El báculo del Papa, el bastoncillo que llevan los papas, ¿vale? ¿Veis esta? Juan Pablo II, ¿qué lleva en la mano? El báculo, ¿no? Que es una cruz con un Cristo clavado. Vamos a ver, ahora aparece Joseph Ratzinger, el actual Benedicto XVI, ¿qué lleva en la mano? Anda. Un báculo también. ¿No? Es el mismo, ¿no? ¿Sabéis? Cuando fue elegido Joseph Ratzinger, se decía, y aparecía en los periódicos, ¿puedes clicar, sisplau? ¿Qué crucifijo va a llevar? Esto se planteó, salió en los periódicos. En un claro gesto de continuidad, usó el mismo crucifijo que sus antecesores, en plural. ¿Solo lo llevó Juan Pablo II? ¿O lo llevó alguien más? Pues resulta de que, bueno, aquí también vemos un poco más. Junto al anillo en la mano de Benedicto XVI, el mismo báculo del crucifijo en el que se apoyaron sus predecesores, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. ¿Puedes clicar que se vea? Mirad qué aparece aquí. Pablo VI, el primero en llevar el báculo. Es el mismo. ¿Veis? Aquí lo vemos frontalmente. ¿Es bonito? Estéticamente os pregunto, ¿es bonito? ¿Qué os transmite? Un buen rollo impresionante, ¿eh? ¿Sí? Yo personalmente, en catalán diría masgarrifa. ¿Alguien sabe traducir la palabra masgarrifa? Me estremece, me da un mal rollo, uy. ¿Me entendéis con un uy? Pues eso. Un escalofrío. Vale, también. ¿Sí? La Iglesia Católica siempre recuerda a Cristo crucificado. ¿Por qué siempre está crucificado? Y no tanto resucitado. Sí. Esto es otro tema. Porque como empecemos a sacar teología, la hemos liado. Bueno, ya lo hablaremos si queréis en otro momento. El tema es muy interesante lo que has planteado, ¿eh? ¿Dónde está el origen de este crucifijo? Se lo inventó Pablo VI, dijo, a ver, quiero que me hagan una fundición de un Cristo esmirriado clavado en una cruz que da asco. ¿Cómo? ¿Yo se estaba arrodillado en la piedra ese negro? Sí. Yo lo que llevaba uno de esos, creo. No es exactamente esto. Pero sí, porque eran un signo de ostentación de poder. Los báculos, aquí mando yo, eran como un cetro, ¿vale? Bueno, ¿fue Pablo VI el que lo diseñó o no? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Sabéis cómo se lo conoce a este crucifijo? Ponerle un apodo, a ver, ¿qué se os ocurriría cuando lo veáis? El feo. Va, decidme alguna otra palabrita con lo que lo podríais definir. O 3 palabras, va. Tétrico. Se llama la cruz torcida, creo. Ah, caray. Sí, señor. La cruz torcida. Claro, evidente. ¿Veis los brazos de la cruz? No son rectos. Todos los crucifijos que llevan los católicos, fijaros, siempre son rectilíneos. Una horizontal perfecta en los brazos. En cambio, de aquí cae de los lados. ¿Verdad? Y la figura de Cristo
Ostras, qué patillas, ¿eh? ¿Y los bracillos? La verdad es que, si lo veis un poco mal, hasta parece una sardina más que un Cristo. En serio, es que transmite un... Vale, dime. A mí me parece el símbolo de la muerte. ¿Te parece el símbolo de la muerte? Sí. Como si fuera la muerte en la mano. Vamos a ver qué significa en verdad todo esto. Vamos a verlo, va. Fijaros que escribió Pierce Compton, exeditor de un periódico católico, o sea que él es católico y muy acérrimo, llamado The Universe, el Universo. Él es un católico tradicional, practicante, y ¿sabéis qué denuncia? La infiltración de la masonería en la Iglesia Católica. ¡Ay, madre! Vamos a ver qué dice, porque ella no solo habla de la masonería en general, habla de los... este señor habla de los Illuminati, infiltrados dentro del Vaticano. Y en un libro suyo, en inglés, que traducido es La cruz partida, mano oculta en el Vaticano, si queréis os digo, está escrito en el año 1981, habla de Pablo VI, del último papa que habíamos visto, o del primero que llevó ese crucifijo. Fijaros qué dice, ¿eh? Y esto no es un invento, es historia. Hizo también uso de un símbolo siniestro, usado ¿por qué? ¿Quién diríais que usó esto? ¿Unos niños que iban a llevar ovejas a algún sitio? Atención a lo que voy a leer, ¿eh? Usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido en la época del Vaticano II. La época del Vaticano II es cuando Juan XXIII, el Papa bueno famoso, empezó con algo muy importante. A partir de allí nace el Concilio Vaticano II, con el propósito sumo de llevar adelante el ecumenismo, la unidad de los cristianos, entre católicos y protestantes, y que a partir de allí todo se haría con ese propósito, y del cual cada papa que ha ido en sucesión ha ido a más, apretando un poco el acelerador para este proyecto, hasta que llega el actual y, bueno, el pie ya casi se le sale del acelerador. Sí, de tanto que aprieta, ¿eh? Sí. ¿Qué más dice? Esta era una cruz torcida o partida, rota, en la que se exhibía o mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, de la cual los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían hecho uso para representar el término bíblico marca de la bestia. Acá. Así, no solo Pablo VI, sino sus sucesores, los dos Juan Pablo, los dos, porque sabéis que hubo uno que murió al cabo de... ¿cuántos días? ¿Al cabo de cuántos días murió el primer papa llamado Juan Pablo? El 33. ¡Ay! Que se murió por muerte natural. Yo no voy a decir nada, pero 33. No sé, ¿eh? Pues dice, sino sus sucesores, los dos Juan Pablo, llevaron ese objeto y lo alzaron, sostuvieron, para que fuera reverenciado por las multitudes que no tenían la menor idea de que representaba al anticristo. O sea, ¿a quién? A Satanás. Por tanto, cada vez que el Papa va, y lo veis en televisión, con su crucifijo delante, y todo el mundo que hace, ¿ante quién se está postrando sin saberlo? Ante Satanás, ante Lucifer. Qué formas de transmitir las cosas sin que la gente se entere, pobrecillos. Bueno, algunas que de última hora al dedillo para todo el tema de hoy, ¿eh? Vosotros mismos lo vais a juzgar. Vamos a ver qué ha pasado precisamente el día 14 de septiembre del 2006. Unas frases del Papa sobre la yihad levantan protestas de líderes islámicos del mundo. Lo habéis visto todos en televisión, ¿no? Vaya lío se ha montado.
porque ha utilizado, dice, unas frases que, bueno, ¿lo podemos ampliar? Nos ha saltado aquí... Esto es un problema, diría yo. Bueno, vamos a ver un poco. Resulta que está en la Universidad de Ratisbona, donde él mismo había ejercido como profesor de teología, el actual Benedicto XVI, cuando era Joseph Ratzinger, y allí ha soltado unas frases. Curiosamente, ¿sabéis cuántos días ha estado de visita? 6. Podía estar 4, podía estar 9, no, 6. Bueno. ¿Y la fecha? Bueno, ya problema. Y vemos lo siguiente. Vamos a ver qué va diciendo. Claro, no sé si lo sabéis. Ahora, de aquí a pocos días se tiene que ir a Turquía. ¿Sabéis la problemática que hay con Turquía? Que si entra en la Comunidad Europea, que si no entra. Turquía es un bastión fronterizo entre el mundo islámico y el mundo cristiano. Está en medio, ¿no? Está en un sitio crucial. Y sabéis que ellos abogan por una vida occidental y además mantienen sus creencias islámicas, ¿no? Entonces esto suscita una gran problemática para ellos, para el mundo islámico y para el mundo cristiano, entre comillas, europeo. Es cierto, ¿no? Y estas frases se han pronunciado antes de ir allí. Han creado un revuelo en todos los países, musulmanes, por supuesto, y él dice que citó un diálogo del siglo XIV entre el emperador bizantino Manuel II, paleólogo, y un persa muy culto, en el que se habla de la yihad. Benedicto XVI recordó que el Corán la predica y al tiempo la desautoriza, pues Mahoma llama a no obligar a nadie a convertirse por la fuerza. El Papa concluyó que, como decía el emperador, difundir la fe con violencia es irracional, porque actuar irracionalmente es contrario a la naturaleza de Dios. Y dio a entender que en el Dios cristiano está presente la razón, mientras que el Dios islámico es tan trascendente que su voluntad no está ligada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la racionalidad. Y ya claro, lo que tenía que pasar ante declaraciones así y más fuertes, porque hay más cosas que quizás luego veremos, pues los representantes del mundo musulmán se van a quedar cruzados de brazos y tiene razón, es verdad, ¿valen a decir esto? Es absurdo. ¿Qué van a hacer? Lo normal, pues enfadarse, ¿eh? Es lógico, ¿no? Les están pisando su fe, ¿eh? ¿Puedes clicar? Y claro, ¿qué piden? Pues que presente excusas por la ofensa al profeta y al Islam. Y bueno, entonces vemos... Bueno, hacemos un alto aquí, un momentillo. Pero ¿recordáis que en las otras dos conferencias nos llevó toda una conclusión muy práctica? La masonería luciferana está trabajando en los dos bandos opuestos. Mundo cristiano y judío, recordad. La unión no solo es católicos protestantes, aparecen judíos también. Y también están trabajando en el mundo islámico por detrás para crear ¿qué? Confrontación. Eso nos quedó muy claro. Y ahora, precisamente, en momentos tan oportunos, después de que hace casi un año de las famosas viñetas que salieron en Dinamarca y liaron tanto revuelo, ahora aparecen estas frases. En medio de una situación que ya veis cómo está a nivel mundial, ¿verdad? Vamos a ver ahora un comentario. Antes de seguir con esto, no sé si te va a aparecer ahora o está alterado. Vale, genial. Compré este periódico porque me llamó mucho la atención. Es un periódico que normalmente no compro, es el ABC, y salió un artículo que no tiene desperdicio, ¿eh? Esoterismo y política, 11M. ¿Qué pasó el 11M? ¿Lo recordáis? Los atentados de Madrid, ¿verdad? Esos trenes que explotaron y hubo esa masacre. Lamentable. Vamos a ver qué escribe este señor. Vamos a verlo. 7 millones de ciudadanos norteamericanos dicen creer que Elvis Presley está vivo. Otros muchos en todo el mundo sostienen a pies juntillas que ningún judío fue a trabajar en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001
avisados del designio satánico urdido por los nuevos sabios de los protocolos de Sion, que son los líderes de la masonería actualmente, se dice. En la red virtual circulan de nuevo las fotografías supuestamente trucadas del primer viaje a la Luna, que sabéis que, curiosamente, cuando se han pedido las pruebas de las filmaciones, ahora resulta que se han extraviado 7 cajas de las filmaciones originales con que el hombre pisó la Luna. Cachondeo, ¿eh? Bueno, claro, ¿cómo no va a haber gente que diga, y desde hace muchos años, que hay cosas que no cuadran en esas filmaciones? No voy a entrar yo en eso ahora. Pero bueno, este hombre se está riendo de todo esto, ¿eh? Sometido de nuevo a una irreductible epidemia de negacionismo. El libro de más éxito universal de los últimos años es una delirante novela sobre una trama secreta instalada desde la profundidad de los siglos en el seno de la Iglesia Católica, que deja en paños menores a las sociedades ocultas que Humberto Eco imaginó en la aguda parábola conspirativa del péndulo de Foucault. Se está refiriendo, supongo, al Código da Vinci. En un ámbito más garbancero, existen en España numerosos compatriotas convencidos de que Jesús Gil y Gil, que ya sabéis que era presidente del Atlético de Madrid, del Club de Fútbol y de alcalde de Marbella, en Málaga, falsificó su muerte y vive cómodamente refugiado en Venezuela. Claro, ¿veis? Está tomando datos, mezclándolos un poco y diciendo todo esto paparruchas, ¿eh? Vamos a ver qué más nos dice. La sospecha, como la calumnia, tiene la ventaja de que no necesita ser demostrada. Basta con que se abra paso a través de una maliciosa verosimilitud inducida. ¿Qué está diciendo esto? Esta frase es sumamente importante, ¿eh? Que cualquier persona que diga lo que, por ejemplo, estamos hablando estos días nosotros aquí, está manipulando maliciosamente con verdades así, induciendo a la gente a creer cosas que no son. ¿Vale? ¿Puedes explícame? Si seguimos leyendo, en una húmeda tarde otoñal sevillana, el escritor Antonio Muñoz Molina reflexionaba el miércoles sobre la necesidad colectiva de aferrarse a la paranoia como sucedáneo de unas ideologías aplastadas por el dominio masivo de la superficialidad cultural. Toma lenguaje. O sea que, como la gente está mal en la sociedad donde vive, pues se agarra a paranoias, a conspiraciones, ¿no? La paranoia discurre por los cauces de la irracionalidad y aventa la sospecha como método discursivo, basándose en su sugestivo poder de persuasión. Una realidad prosaica jamás podrá competir en atractivo con la fascinación que ejerce en el subconsciente popular una conjetura bien adornada con la seductora apariencia de una conspiración. Los muertos de los trenes merecen la luz de la verdad, pero no el zarandeo irrespetuoso, el manoseo irresponsable de su tragedia, en un delirio cabalístico de conjuras y títeres conducidos por demagogos fanáticos y eficaces aprendices de brujo. Vale. O sea que, no yo, cualquier persona que esté diciendo estas cosas y presente cosas tan sorprendentes como lo que habéis visto estos días, con pruebas tangibles, y que ellos dicen que no son pruebas tangibles, que no son ni pruebas ni son nada, que son chorradas más o menos, que son demagogos fanáticos y aprendices de brujo. Vale, pues no sé, cuidado porque voy a hacer cualquier día de estos aquí un hechizo. ¿Os dais cuenta? ¿Recordáis cómo os dije el primer día que la mejor forma para cuando una cosa no se puede negar es desacreditar? Curioso, ¿eh? Parece hecho adrede para que lo pudiésemos exponer. Es que, en serio, ¿eh? Y vamos a continuar con el artículo. A ver. Sí, espera un momento. Vamos a ver una cosa antes. ¿Tienes el texto de Mateo? Bueno, si no es igual, seguimos con esto.
Se acabó. Bueno. Bueno. No estaba la dejamos ayer. Aquí todas estas vistas nos estaban presentando precisamente las reacciones del mundo islámico, que si habéis visto las noticias, enfurecidos, lógicamente, por lo que se ha dicho de ellos, ¿no? Y curiosamente las noticias estaban hablando en televisión de que unos dicen, es que el Papa ha hablado y no se daba cuenta de la magnitud que tendrían estas frases. Gracias a Dios ha salido un comentario que decía de que cuando el Papa habla, hay gente que estudia eso a fondo y se sabe muy a las caras que todo lo que va a decir está estudiado con sus repercusiones. Y es obvio, es obvio. Entonces, ¿por qué se suelta esto ahora? Cuando hay tanta polémica entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Que recordáis la carta famosa que va a desembocar en una tercera guerra mundial. Eso se tiene que fomentar, ese fuego. ¿Qué mejor modo que meter el combustible en el momento oportuno? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de esas frases? No son azar. Y más cuando sabemos quién dirige todos los movimientos de unos y de otros. ¿Y cómo se entiende esto con respecto al ecumenismo que quieren lograr y la unidad? Si esto no ayuda, ¿por qué lo hacen? Esto vamos a hablarlo. ¿Quieren el ecumenismo y la unión que tanto? Sí. ¿Por qué? Y esto no coincide con el ecumenismo, no favorece. No favorece el ecumenismo ¿con quién? Con el mundo islámico. Sí. Pero sí favorece el ecumenismo ¿con quién? Con los que van a ser víctimas de un terrorismo islámico, según se dice. Claro, el mundo cristiano se va a juntar para hacer piña. Y el mundo cristiano necesita un líder, ¿verdad? Un líder absoluto, y de la moral y de todo lo que queráis, que represente los valores de ese cristianismo por encima de todos y que todo el mundo lo reconozca. Bueno, de eso hablaremos un poco más adelante, ¿no? ¿Has encontrado los textos? Lucas minuto. A ver si tenemos un poco de suerte, tenemos un problemilla. Lo que os queríamos leer son unas palabras que aparecen también en un texto bíblico. Son citadas por Jesús y él al mismo tiempo las cita de un personaje, de un profeta del Antiguo Testamento que vivió unos 600 años antes que él más o menos, llamado Isaías. Y dice unas cosas que verdaderamente se podrían trasladar perfectamente a la misma situación de las personas ahora. Si tenemos suerte lo vamos a leer. Gracias, Señor. Estas cosas nos pasan por trabajar hasta las tantas de la noche. Estás cocinando. Sí, teóricamente tendría que ser casi lo último de todo. Bueno, ha habido una cosa que nos hemos saltado. ¿Y os habíais dado cuenta del día en que el Papa hizo estas declaraciones? 14 de septiembre del 2006. 14 del 9 del 2006. ¿Qué da eso? ¿Sumamos? 1 y 4, 5. ¿Y 9? ¿Cuánto? 14. ¿Y 2? ¿Y 6? 22. Sarkozy, ¿cuándo presentó esa ley? Señal de que el 22, ya recordáis, poder, fuerza, el impacto estaba asegurado. La victoria se va a ganar. ¿Entendéis? Este es el lenguaje de su misticismo. Ahora ya sabemos cuando hablan cuáles son sus símbolos. Ahora podréis entender las noticias que salen desde un punto de vista completamente distinto a lo que lo veíais hasta ahora, porque ahora tenéis argumentos para entender las cosas y os daréis cuenta de que todo lo que está pasando no pasa porque sí, sino que alguien lo está dirigiendo para que eso pase, en un bando y en otro. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale. No va a haber suerte. Bueno, pues más o menos os lo refiero. El texto venía a decir de que teniendo ojos no ven ni oídos oyen.
Antes, cuando Isaías escribió esto, hablaba dando un testimonio claro de cosas que eran evidentes y que gente que veía y tenía oídos no quería aceptar, aunque era evidente. Jesús dijo exactamente lo mismo a los de su época. Y ahora igual se puede repetir exactamente lo mismo, porque ante cosas tan claras e irrefutables como lo que estamos presentando, y aún, estos son chorradas. Teniendo ojos, no verán, y teniendo oídos, no oirán. A mí me gustaría más estar en el siguiente versículo, que era el 6, que decía precisamente todo lo contrario, que ojalá tengamos ojos y oídos para entender. ¿Entendéis? Pues bueno, pasamos directamente a la presentación si nos sale. Teníamos filmado bueno, aquí tenéis, ¿veis? El resumen del 14 de 9 del 2006. Otra extraña casualidad, ¿eh? Sí, vamos a ver un trozo de película, ¡hala! ¡Hala, qué bien! Ahora cine. Pues es una noticia, y es la misma noticia que estaba en periódicos, pero filmado de televisión, porque los comentarios es en catalán. ¿Lo entendéis todos el catalán? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo entiende? ¿Sí? Intentaremos, si no, traducir un poquillo, ¿no? Hay unos cuantos que no. Tendréis que daros prisa porque os lo vais a perder. Bueno, no, ya intentaremos traducir un poquillo, no vamos a ser crueles, ¿eh? A ver si nos sale. La escena, claro, no la vamos a poder parar, si acaso luego os haré un resumen. Id intentando captar todo lo que podáis, ¿vale? Si nos sale la escena, claro que vamos a quedar mal a lo mejor, no nos sale. ¿Qué es esto? Alguien nos ha pinchado. Alguien nos ha pinchado. Y el PC no responde. Tranquilo. Momentos de incertidumbre. ¿Cómo estáis de chistes? Después de todo esto, ¿cómo va a ser? ¿Sabéis? Hoy, si habéis mirado el programa, aún nos quedaba pendientes un tema. Era, ¿qué es el 666? Pero, sinceramente, después de ver el proceso de las charlas, creo que aún necesitamos un par de cosillas para llegar a entenderlo bien. Por tanto, y como además va a durar un poquillo, porque estará mucho basado en profecías, a más, que eso quería deciros antes, no me había acordado. Si nosotros estamos presentando todo esto, y son cosas bastante irrefutables, diría yo, ¿qué dirán cuando os presente aquí profecías escritas con un tiempo de anticipación bárbaro y que se han cumplido al dedillo y que son completamente demostrables con la historia en la mano? No habrán argumentos, os lo aseguro. Ni un argumento se podrá debatir eso. Y eso nos va a servir de base para hablar de las profecías que además se están cumpliendo en nuestros días y de las pocas que faltan por cumplir. Digo de las pocas que faltan por cumplir. En el tema del 666 vais a descubrir cosas que verdaderamente os van a sorprender muchísimo. Pero vamos a hacer un cambio. Pasaremos esa última charla o esa charla para más adelante, y el próximo día vamos a tratar, si tenéis el folleto, del tema que ponía Imbo. Veremos qué significa eso y cuál es este extraño juego de cartas que describe mucho más que cualquier juego de cartas normal, que realmente es impresionante. Ese va a ser el tema del próximo día. Si esto os ha sorprendido, pues el próximo ya, bueno, ahora vamos. El sonido se oye desde el ordenador, ¿vale? O sea que si os acercáis un poquito desde allí, porque si no lo vais a oír. ¿Sí? Bueno, yo me acerco para que quede también un poquito aquí. A ver, vamos. Bien, no entras. Es grabado de hoy, ¿eh? Las palabras van
Papa Benet XVI a Alemanya, una cita històrica sobre l'islam i la violència ha fet que alguns països i demanin que s'expulsi. El Vaticà és per la seguretat del pontífice. Teme por la seguridad del pontífice el Vaticano, debido a las declaraciones. Bueno, estos son todos los titulares, ¿vale? El món islàmic reclama al Papa Benet XVI que retracti el discurs en què va relacionar l'islam amb la violència. La polèmica està agafant volada i amenaça de convertir-se en un episodi similar al de les caricatures de Mahoma. Veuen queixes, condemnes i peticions de rectificació. El Vaticà ja s'ha assenyat a matisar les paraules del pontífice, però sembla que amb això no n'hi haurà prou. El Parlament del Pakistan va aprovar ahir una resolució que exigeix disculpes i la màxima autoritat musulmana de Turquia, que Benet XVI ha de visitar el mes de novembre, va qualificar les paraules de molt preocupants, lamentables i desafortunades. Fins i tot de Gaza i Cisjordània, 3 esglésies han estat atacades en les últimes 24 hores. La norma estableix que l'objecte clarament una societat de violència, de socials, el racisme, l'islam, la discriminació contra els musulmans i que està fent créixer una nefasta agitació que no consideri el món musulmà. Ha estat una declaració desafortunada i una declaració que demostra que hi ha una falta de comprensió de la fe en l'islam. Tots tenim la nostra història i jo mai, en tota una vida de predicar, m'he ficat amb els cristians i amb les croades. Això és part de la història, però ara he de mirar endavant i veure què podem fer per les pròximes generacions. Doncs bé, tot plegat, després que el Papa, en la seva visita a Alemanya aquesta setmana, va citar un emperador bizantí del segle XIV que deia que Mahoma només havia aportat violència. Va ser dimarts a la gran sala de la Universitat de Ratisbona. En un acte més acadèmic que popular, Benet XVI va fer una condemna radical a l'ús de la violència per motius religiosos. La violència és incompatible amb la natura de Déu i la natura de la vida. Era el missatge. I enmig de cites històriques, en va fer una d'un emperador bizantí durant un debat teològic entre cristians i musulmans al segle XIV. L'emperador va dir, i cito textualment, ensenyeu-me allò que Mahoma va portar de nou. I trobareu coses més malvades i inhumanes, com la seva ordre d'estendre amb l'espasa la fe que predicava. Per alguns el Papa hauria parlat com feien quan era professor de teologia a Alemanya, oblidant que ara és el cap de l'Església Catòlica. Però els experts que es coneixen Benet XVI veuen difícil que no hagués mesurat amb cura les seves paraules i pensen que volia denunciar les lligams que hi ha de vegades entre islam i violència. De moment la polèmica ha augmentat al Vaticà per preocupació per la seguretat del poble. També la qüestió de la... ¿Vale? ¿Habéis entendido algo, los que no entendéis catalán? Sí. ¿Sí? Vosotros quizá no tanto, ¿no? Bueno, resumiendo un poquillo así a las buenas, ayudadme los que lo habéis visto. Viene a decir de que las declaraciones del Papa han suscitado una polémica enorme en todas partes, especialmente Turquía destaca un poco porque es donde tiene que ir el Papa. Les piden al Vaticano que se retracten y ellos han hecho, bueno, no queríamos decir exactamente esto, malinterpretaciones, ¿vale? De momento el chorro fuerte ya está dejado ir. Que el primer concepto siempre es el que queda. Recordad que el que pega primero es el que pega 2 veces, se dice, ¿no? Y luego, claro, todos se quejan, piden esto, ellos dicen esto otro, intentando aflojar un poco, suavizar el sistema. Incluso, como os decía al principio, se teme ahora por la vida del Papa. ¿Sabéis? Hay algo interesante con relación a esto. Os podía presentar otro tema otro día realmente impresionante, porque resulta de que el Papa ahora dice que su vida está en juego. Puede ser solo su vida o puede ser también su sede, ¿vale? Eso podríamos hablar bastante y podríamos hablar encasillando eso hacia un tema que parece que no tenga nada que ver en un principio y que cuando empiezas a tirar del hilo nos iba a llevar otra vez hasta la zona de Tierra Santa, Jerusalén. Esto es un tema del cual podríamos hablar en otro momento. Algo tocaremos en la última de las conferencias
y ahora entenderíais mucho el por qué está pasando todo a nivel general. Se trabaja con un propósito, que venga un Mesías, ¿verdad? Para eso tiene que haber una gran hecatombe primero, para que todos accedan al nuevo orden mundial. Pero cuidado, porque el proyecto para que venga el Mesías es necesario que pase algo en cierta zona, y esa cierta zona es Jerusalén. Esto es otro tema, va totalmente ligado, pero nos llevaría mucho más rato. ¿Alguien recuerda algo más de lo que han dicho que se pueda traducir? Sí, que temen que esté medido, que no sea una... Lo que os había dicho antes, ¿no? De que no es que se les ha escapado en el argumento, ay, mira, ha soltado esto y no han medido las palabras, sino que los analistas serios dicen que, claro, todo está medido cuando se habla. Sobre el papel estaba leído. Pues claro. Y entonces, además, no es una sala como aquí, que somos nosotros y esto no sale apenas de aquí, sino se graba y se lleva a alguien, sino que se sabe que las cadenas mundiales están siguiendo el paso del Papa y por tanto lo que diga va a tener trascendencia mundial. Por tanto, sería iluso no pensar que esto no va a tener una trascendencia, ¿no? Y precisamente pasa ahora, en estos momentos tan delicados. Y también les puede interesar que colocarme por estas razones para poner otro Papa más conveniente con la situación. Bueno, este tema... Como motivo de tomar más medidas contra el Islam. Una cosa ya que se lo carguen, pero algún atentado contra el Vaticano, medio cerca, alguna cosa ya alcanza para... Bueno, podríamos hablar de qué va a pasar con el Vaticano. Eso podríamos hablarlo, ¿eh? Está muy bien lo que decía el dirigente islámico, decía, eso de con el sí, que decía, porque podría decir el Papa, no, yo citaba solo algo que es historia y que está ahí escrito. Y el otro decía, yo tampoco estoy mirando hacia atrás, ¿no? Claro. Hay que mirar hacia adelante. Porque si mira las cruzadas, claro. O sea, critican a Mahoma que se fomentaba el Islam con la espada, pero y ellos que han estado haciendo durante tantos años. ¿Sabéis? Vamos a tratar de una profecía que habla precisamente de esta institución y que pone unos elementos impresionantes a través de la historia para que veáis qué extrañas coincidencias tan precisas. Bueno, dejamos el tema aquí. Por cierto, ¿habéis visto la punta del obelisco, no? De la que tanto estamos hablando. Encima le ponen una crucecilla, yo no sé. Pero el obelisco sigue estando ahí.